Todo pues radica en el corazón de la persona. Ya hemos visto varias cosas que tienen que ver con la vida espiritual. Y ahora quiero que vayamos y vamos a ver características de un creyente espiritual. Características de un creyente espiritual. Y todos podemos decir mucho acerca de cuáles son las características de un creyente espiritual. Porque si bien es cierto, lo que Dios manda y lo que Dios quiere es nuestra vida espiritual. Y decíamos al principio que la espiritualidad del creyente no consiste en lo que hace, sino en lo que es para Dios. Pero veamos algunas características que vienen del corazón, o sea, de lo que emana el corazón. Características de un creyente espiritual. Número 1, vivir en santidad progresiva. Un creyente espiritual vive vida de santidad progresiva. Siempre está progresando en la vida de santidad. Siempre crece en santidad. Crece en santidad. Característica número 1 de un creyente o discípulo de Cristo espiritualmente. Característica número 2. Su vida cristiana está enfocada en el reino de Dios. Su vida cristiana está enfocada en el reino de Dios, no en otra cosa. Sí, hay que trabajar, sí, pero su enfoque de vida cristiana está en el reino de Dios. ¿Verdad? Por eso el Señor dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Así que característica número 2, dice, su vida cristiana está enfocada en el reino de Dios. Ese es un creyente espiritual. Número 3, comparte su fe con otros. Característica número 3, un creyente espiritual o un discípulo está compartiendo su fe con otros. ¿Verdad? Está felizmente en la vida cristiana y lo que él tiene de parte de Dios, él lo comparte. Esa es una tercera característica de un creyente espiritual, de un discípulo de Jesucristo. Número 4, vive sirviendo siempre al prójimo. Característica número 4, vive sirviendo siempre al prójimo. Él le interesa la vida de su prójimo y está listo para servirle. No para que le sirvan a él, sino para servir él. Esa es una cuarta característica de un creyente espiritual. De un creyente espiritual. Característica número 5. Vive obrando justicia en otros, con Dios y consigo mismo. Vive obrando justicia. Justicia, la justicia de Dios. Es un creyente justo en el trato con otros y con Dios y consigo mismo. Ese es un creyente espiritual que vive una vida espiritual. ¿Verdad? Vive, dice número 5, vive obrando justicia con otros, con Dios y consigo mismo. Número 6. Adora a Dios fielmente.
adora a Dios fielmente. Su adoración es a Dios y lo hace con fidelidad. No es solamente pasar adelante y cantar un par de coros, no. Eso es lo mínimo que se puede hacer en el gran tema de la adoración a nuestro Dios. Adora a Dios fielmente. Número 7. Su vida es de oración siempre. Su vida es de oración siempre. Siempre ora, siempre está orando, Por la noche, por la mañana, al mediodía, al atardecer, al levantarse, al acostarse. Su vida es de oración. Es un creyente de oración. Eso es vida espiritual. ¿Verdad? Tiene que ver con la espiritualidad. Número 8. Conoce la Biblia. Conoce la Biblia. Es bíblico. Conoce la Biblia. Sabe mucho de la Biblia. Practica lo que él conoce de la Biblia. Lo vive. Esas son características de creyentes espirituales o discípulos de Cristo. Número 9. Está aprendiendo siempre de Dios. Siempre aprende de Dios. Siempre está aprendiendo. No hay vacación. Siempre está aprendiendo de Dios. No se cansa. Siempre está aprendiendo de Dios. Muy bien. Conoce la Biblia, está aprendiendo siempre de Dios. Número 10. Es generoso en el dar a Dios y al prójimo. Es generoso al dar a Dios y al prójimo. Ese es un creyente que vive vida espiritual, vidas espirituales. Es generoso en dar a Dios y a los demás. Número 11. Ama a Dios por encima de todas las demás cosas. Ama a Dios por encima de todas las demás cosas. Antes de amar al papá, antes de amar a mamá, antes de amar a la esposa, antes de amar al esposo, antes de amar al hijo, antes de amar a la hija, antes de amar al nieto, ama a Dios por encima de todas las cosas. Antes de amar al dinero, antes de amarse a sí mismo, antes de amar a su casa, antes de amar a su trabajo, ama a Dios. Está por encima de todas las cosas. Número 12. Es obediente a Dios y a las autoridades civiles y eclesiásticas. Es obediente a Dios y a las autoridades civiles y eclesiásticas. Obedece. Miren, escuchaba a una persona decir, mire, ¿y quién va a predicar hasta el día? Fulano de tal. No voy, porque va a predicar fulano de tal. Y otra dice, ¿quién va a dirigir? Fulano de tal. No me gusta, no voy. Cosas así, ¿verdad? Y mucho menos si dice, hay que obedecer. Y obedece al pastor,
No obedece. No obedece. ¿Verdad? Entonces, su vida espiritual anda mal. Número 13. Vive para servir a Dios y al hermano. Vive para servir a Dios y al hermano. Está encantado de poder servir a Dios. Servir a Dios en los ministerios. No con arrogancia, no por vanagloria, no para que lo vean, no para nada de eso. Sirve a Dios. Sirve a Dios. Vive para servir a Dios y al hermano o a los hermanos. Número 14. Practica la mayordomía cristiana. Practica la mayordomía cristiana. No solo la sabe, sino lo practica, la vive, la mayordomía cristiana. Número 15. Es un fiel mayordomo de todo lo que Dios tiene. Es un fiel mayordomo. Es un fiel mayordomo de todo lo de Dios. Número 16. Vive en comunión con Dios y sus hermanos en la fe. Vive en comunión con Dios y los hermanos en la fe. Podríamos hablar de muchas más características de un cristiano, un creyente espiritual. Un creyente que vive vida espiritual. Los cristianos que viven en espiritualidad auténtica gozan de madurez espiritual. Practican estas características a menudo. Las prácticas de estas virtudes deben de ser con sinceridad, no como lo hacen los fariseos. Jesús se centró en el corazón de donde salen estas cualidades de disciplina cristiana, como la humildad, la rectitud, el amor, la bondad, el autocontrol, la honestidad, la paciencia, el perdón, etc. Si logramos poner en el terreno de la vida práctica, podemos conducirnos en un comportamiento correcto en la vida cristiana, en la vida como creyentes, ¿verdad? Como hijos de Dios, que oran, adoran, dan fielmente a Dios y trabajan en su obra. Todas estas disciplinas espirituales nos ayudan a experimentar su gracia y el acercamiento a nuestro Dios. Hermanos, esta es vida espiritual del creyente y quizás muchas más. Pero todo sale ¿de dónde? Del corazón. Todo viene del corazón del ser humano, del creyente. Y por eso tenemos que examinarnos muy bien en nuestra vida, en nuestro corazón. Muy bien, vamos a ver también características internas. Estas son las características externas de lo que ya vimos. Ahora veamos características internas de un creyente espiritual. Número 1, fidelidad para con Dios. Es fiel para con Dios. Es un creyente fiel. Fiel para con Dios en todos los sentidos. Número 2, paciencia en la vida cristiana. Tiene paciencia en la vida cristiana. Esto está dentro
del corazón, lo que está anidado en el corazón del creyente. Paciencia en la vida cristiana. Número 3, honestidad en su persona y con Dios. Es honesto. Es un creyente honesto. No miente. No está haciendo cosas deshonestas, sino es un creyente honesto. Honestidad en su persona. Número 4, verdad en todo. Es un creyente que habla siempre la verdad. La verdad, no miente. Sí, no es mentiroso. Es un creyente que habla siempre la verdad, no importa las consecuencias de la vida, pero siempre dice la verdad. Estamos hablando de vida espiritual, ¿verdad? Número 5, fe en Dios. Tiene fe en Dios. Camina con Dios fielmente y con fe. Tu vida cristiana está llena de fe. Crece en fe. Por eso los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y un creyente espiritual, pues crece en fe. Crece en fe. Su fe no se estanca. Es una fe que crece. Crece en Dios. Número 6, amor a Dios y a su obra. Ama a Dios y su obra. Está amando. Quiere que la obra del Señor crezca. Se aflige cuando ve la iglesia pobre, cuando ve la iglesia estancada, cuando ve la iglesia arruinada, cuando ve la iglesia sin recursos. Ese creyente se aflige y busca la manera como hacer que la obra del Señor vaya adelante. Tiene mucha fe. Amor a Dios y su obra. Número 7, dominio propio en todo. Tiene dominio propio en todo. Estamos hablando de las características internas. Ya vimos las externas y ahora estamos viendo las internas, o sea, lo que produce el corazón del creyente. Dominio propio en todo. Es una persona que verdaderamente tiene control de sí mismo. De sí mismo. Número 8, bondad para con Dios. Es bondadoso. Es bondadoso. Es un creyente bondadoso. Le gusta la bondad, hacer obras. Número 9, humildad. Es humilde. Estas cualidades vienen de adentro del corazón del creyente, discípulo de Cristo, los cuales llegan a formar el carácter piadoso en las relaciones saludables con Dios y sus hermanos. Sus hermanos, muy bien. Entonces, decimos todas las cualidades internas de un creyente espiritual conducen a la práctica externas de una relación saludable. Por eso el Señor Jesús dijo en Lucas 6:45, que ya leímos, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en el corazón, eso nosotros externamos. Eso nosotros hablamos. De lo que hay en el corazón. Y 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice el apóstol Pablo hablando acerca de la vida cristiana. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas,
y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que se traslasen los montes. ¿A dónde, hermano? Que traslasen los montes. Y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vida espiritual del creyente, del discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a terminar leyendo Mateo capítulo 5, versículos 21 al 30. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que si cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Podemos conocer mucho de Dios y de hacer mucho por Dios, pero no nos parecemos mucho a Dios. El crecimiento espiritual auténtico implica conocimiento, que es la clave de un corazón cambiado. Todo esto tiene que ver con la vida espiritual de los creyentes. Ahora, ¿cómo estamos cada uno? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Qué tal las características externas? ¿Y qué tal las cualidades internas? ¿Qué hay en el corazón? Pues que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé siempre un corazón recto, un corazón sincero, un corazón fiel a Dios, y que vivamos siempre para la gloria de nuestro Dios y que nos convirtamos en creyentes o discípulos espirituales.
No solo creyentes, no solo ser creyentes, sino ser creyentes, que vivimos espiritualmente para nuestro Dios. Si estas características que nos enseñan mucho, las ponemos en práctica, Dios nos bendecirá y nos usará para el bien de su iglesia, de su obra. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Nos vamos a quedar aquí en esta hora. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú estás siempre con nosotros. Gracias porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Y oramos para que nos ayudes, para que nuestra vida espiritual, Señor, florezca. Nuestra vida espiritual dé fruto. Nuestra vida espiritual, Señor, pueda ser manifestada externamente, saliendo de lo interno hacia lo externo. Bendice a cada uno de los que aquí estamos, que la gracia tuya nos asista y tu poder se perfeccione en nuestras debilidades. Ayúdanos a ser creyentes auténticos, creyentes, discípulos auténticos, que vivamos la vida cristiana verdaderamente como tú, Señor, lo mandas en tu palabra. Oramos, Señor, por todos. Si alguien nos va a escuchar afuera, Señor, a la distancia, oramos también por ellos, que puedan recibir la enseñanza de tu palabra para mejorar la conducta y la vida como cristianos evangélicos. Bendícenos y ayúdanos en todo. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén.